Muy buenos días para los que no saludé. Es un gusto, buenos días, es un gusto estar en la casa del Señor. Veo algunas caras nuevas que nos están visitando. Veo que hay una linda familia aquí. ¿Nos podrían contar quién les invitó, por favor? ¿Alguno de ustedes, sus nombres? Tranquilo, no tienen que predicar ni nada, no se preocupen. Estos están en casa. Solamente quién les invitó y sus nombres para reconocerles. Ah, sí, debe ser porque no vine hace 8 días. No vine. Bueno, pues nos invitó Araceli y su familia. Ok. ¿Los nombres de ustedes, por favor? Lauro Sánchez. Ajá. Emil. Bienvenidos. Yo andaba despistado entonces porque no vine hace 8 días y no les había reconocido. Todos los demás somos de casita. Un gusto estar juntos. El pastor envía un saludo para todos desde Lima, Perú, desde la fría y hermosa Lima. Igual la pastora Nancy. Están con Gio. Es la primera vez que viajan ellos dos con el nieto del pastor, con Jeffrey. Por ahí puso una foto Jeffrey como dentista, ¿no? Asistente, eso. Nancy es valiente de mostrar su dentadura a toda la humanidad, desde las fotos del pastor. Entonces, un saludo de parte de ellos. Quisiéramos ir a la palabra de una vez, hermanos, y si me permite quisiera orar antes, precisamente por el tema que vamos a tocar hoy, que es un tema bien especial. Permítame orar antes. Padre, estamos aquí en tu presencia agradecidos por todo lo que has hecho por nosotros. Y al acercarnos a este tema hoy, nos acercamos con temor y temblor. Porque es una realidad tu santidad. Queremos pedir la gracia de tu Espíritu que nos asista, que tu palabra sea abierta para todos nosotros hoy y que las buenas nuevas del Evangelio, las buenas noticias, lleguen hoy a nuestros corazones. Espíritu de Dios, santifícanos hoy. Llénanos de tu presencia. Abre nuestros oídos, nuestros ojos como cantamos, como oraba Luisa. Pedimos que la palabra de hoy no vuelva a ti vacía como lo prometiste. Que riegue hoy nuestros corazones y que regrese con el propósito por el cual tú la enviaste. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, orando con mi esposa, con Luisa, en este privilegio de predicar otra vez la palabra a la iglesia, estuvimos orando por algunos meses y percibimos de parte del Señor que uno de los temas que queremos abordar los próximos 3 domingos, iniciando hoy, es el tema de la santidad. Entonces, orando y buscando al Señor, vamos a hacer una serie de 3 sermones junto con mi esposa sobre la santidad más específicos. El primer sermón, que es el de hoy, el que tienen en sus notas, en su outline, es santidad a solas. Yo no sé por qué mi amado pastor Jay puso 3 preguntas sobre la santidad. Es santidad a solas. Ese es el tema de hoy. Santidad a solas. Es decir, santidad cuando estamos solos. Santidad cuando nadie nos ve. El otro domingo mi esposa va a predicar santidad en casa. ¿Cómo es vivir en santidad con nuestra familia? Con nuestros hijos, nuestro cónyuge, con nuestros padres. Y el tercer sermón va a ser santidad con otros. ¿Qué significa vivir en santidad con otras personas? Con la iglesia, en nuestro trabajo, con el no creyente. Y los 3 sermones van a estar organizados bajo las mismas 3 preguntas. ¿Qué es la santidad? Eso lo tienen en sus notas. ¿Por qué la santidad? Y tercera pregunta, ¿cómo somos santos en eso? ¿Cómo vivir en esa santidad? Iniciemos entonces con santidad a solas. ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente cuando oímos la palabra santidad? Piense por un momento. Limpieza. Muy bien. ¿Quién más? Sin pecado. Sin pecado. Muy bien. ¿Qué más? Apartado.
Ahí habló la teóloga. Está dañando mi sermón. Ahora voy a hacer una pregunta un poco más imprudente. ¿Listos? Ok. Alcen la mano todos los santos que están acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, hay 9, 10 santos, ok. 9 y medio. 9 y medio, ok. Ok, está muy bien, muy bien. Entonces hay 9 y medio hoy aquí santos. Muy bien. Veamos algunos conceptos distorsionados y algunas ideas equivocadas o limitadas de lo que es la santidad. Déjenme mostrarle una. Primera imagen. Mire estos santos. ¿Reconoce alguno? Santa Rosita. Ahí está. San Andrés, San Abigail, San Araceli. Esa es la imagen que muchos tienen de la santidad. Son personas que después de un proceso de canonización, una autoridad espiritual les da el nombre de santos. A la mayoría de ellos se les da el nombre de santos después de morir. O sea, ni alcanzaron a tener el nombre de santos. Entonces, en la mente especialmente de los latinos, cuando se habla de santidad, se habla de esos grandes personajes con aureola, con una mirada caída, profunda. Muchos de ellos, ¿cómo decirlo? Con unos rasgos particulares de unas simbologías que hay alrededor. Y eso viene de una tradición donde se le da el nombre de santos a los que han sido sin pecado o que consagraron su vida de tal forma que merecen llamarse santos. Se esforzaron tanto. Ahora, tengo que decir algo con mucho respeto. Muchos de ellos murieron sin saber que los estaban canonizando, ni buscaban que los llamaran santos. O sea, muchos de ellos no tienen la culpa, en otras palabras, ¿no? Fueron grandes personas, muchos de ellos fueron grandes siervos de Dios, pero no estaban buscando que les canonizaran. Ok. Esto viene más de la tradición católica, la cual respeto mucho, pero esto es una visión distorsionada de la santidad. Ahora, ¿qué tal como evangélicos? ¿Ustedes creen que hay una versión distorsionada de la santidad a veces en la iglesia evangélica cristiana? Yo creo que sí, hermanos. Déjenme mostrarle otra imagen. Segunda imagen. Para los cristianos, esto es como una imagen de santidad. Todos en un concierto hermoso, un supergrupo de alabanza, todos levantando manos. Yo no tengo nada en contra de esto. Yo he estado ahí y es hermoso. Pero como que la iglesia evangélica se ha enfocado en una santidad pública, en una espiritualidad pública. Es que yo pueda hacia afuera vivir la santidad y vivir la santidad de Dios levantando manos, con el cántico exacto, con el humo que sale del escenario, con canciones lindas. Vuelvo y repito, no tengo nada en contra de eso. El problema es que la espiritualidad pública no refleja la espiritualidad a solas. Es decir, la vida de santidad que se vive en público no es coherente con la vida que se vive a solas. Por eso creo que este tema de santidad a solas es para nosotros hoy. Como iglesia La Mirada, estamos entrando en una etapa donde el liderazgo se está fortaleciendo, donde el Señor está empezando a enviar personas, donde estamos soñando y orando por un avivamiento. La santidad es fundamental. Que seamos santos a solas para poderlo ser también en público. Entonces, el libro que vamos a estar usando y los dos versículos están en la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, y vamos a ir a los versos 15 y 16, que son los que van a ser centrales hoy. Este texto va a ser central. Pero antes de leer, déjenme decirle algo sobre algunas cosas sobre esta carta muy rápidamente, porque los 3 sermones van a ser basados en esta corta carta del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, como ustedes recuerdan,
tiene una afinidad con el número 3. ¿Por qué? Porque 3 veces le falló al Señor, ¿recuerdan? ¿Cuántas veces cantó el gallo? ¿Ustedes recuerdan, ustedes se imaginan cada vez que un gallo cantaba ya después de Jesús resucitado y todo, y Pedro caminando por las colinas, por Palestina, y de pronto un gallo, ¡ca, ca, ca, ca! Y él, uy, tengo que acordarme que soy débil. Es como si Dios nos diera gallos en la vida para recordarnos que hemos caído, que tenemos que ser vulnerables y siempre aferrados al Señor. Pues Pedro, ese Pedro débil, emocional, colombiano, digo latino, ese Pedro lleno de entusiasmo por servir al Señor, estaba viviendo ese problema de ser muy santo afuera, pero muy poco a solas. Cuando le falla al Señor, el Señor le confronta con amor, con esa mirada a solas que habla la Biblia, que Jesús lo miró a los ojos, y Pedro poco a poco fue restaurado y entendió que la santidad comienza a solas. De nada nos sirve venir a la iglesia. De nada nos sirve irnos a la iglesia de más sana doctrina. De nada nos sirve tener el mejor de los predicadores en nuestra iglesia. De nada nos sirve tener ministerios si a solas no vivimos en santidad. Entonces Pedro, preocupado por la iglesia de ese entonces, que eran unos cristianos que se habían sido dispersados a causa del evangelio porque los estaban persiguiendo, Pedro les escribe esta primera carta, queriéndoles animar a vivir una vida coherente entre lo que es público y lo que es privado. Ahora leamos estos 2 versículos. Pedro les está diciendo a los de la iglesia con todo el amor, después de haber sido restaurado, años después de la resurrección del Señor, habiendo aprendido la lección. Pedro en este momento es como esos hermanos en la fe que ya la han embarrado, ya se han equivocado, ya han tropezado, se han levantado y se han fortalecido. Y que hablan poquito, pero hablan sabiamente. Y Pedro les dice, iglesia, sino, ese sino es muy importante, está conectando algo de atrás. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros, ¿qué? Santos, ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed, porque yo soy. Pedro está diciendo, yo soy santo, ¿es porque yo, Pedro, soy santo? No, está hablando de Dios, porque Dios había dejado escrito, sean santos, porque yo, el Señor, Dios, soy santo. Entonces vamos a ir en las 3 preguntas. Primera pregunta, ¿qué es la santidad? Ya vimos qué no es la santidad. Veamos qué es la santidad. La palabra santidad que se usa en este pasaje es la palabra griega agios. Esta palabra, agios. Cada vez que usted quiera recordar cuando prepara comida con ajo, ponga con mala ortografía ajo, añádale la H y una I, diga agios. Entonces, recuerde, agios. La palabra agios significa consagrado, puro, recto. Significa digno de veneración. Y como dijo Aracelita, la palabra agios significa apartado por Dios para que seamos posesión exclusiva de Él. Dios separa a un pueblo para que sea su posesión. Eso es santidad. Mire el verso 2 del primer capítulo, lo que dice. Mírelo conmigo. Elegidos según la presciencia de Dios. Él lo sabía desde antes, de su entendimiento, de su sabiduría eterna. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación ¿de quién? Del Espíritu. ¿Para qué? Y para ser rociados con la sangre ¿de quién? Gracia y paz os sean multiplicadas. Hermanos, usted y yo somos santos por la gracia de Dios. Punto. Aquí puedo terminar el sermón. Ni usted ni yo tenemos la capacidad de consagrarnos y purificarnos a tal punto que Dios nos llame santos. Quien nos santifica es el Espíritu de Dios por la voluntad del Padre que lo decidió hace muchos siglos atrás para que obedezcamos a Jesucristo.
Usted y yo somos santos, no porque nos canonicen. Usted y yo somos santos no porque seamos súper espirituales. Usted y yo somos santos porque creímos en Jesucristo. Y Él nos hace santos por su Espíritu. Pero la santidad es agios, pero la santidad también es un mandato. Ahí lo tienen en sus notas. Un mandato. Dice el verso 15 y 16, sed santos. Este sed santos está en presente imperativo para los que les gusta la gramática. Es decir, es ya. Es hoy. Es un mandato que hay que obedecerlo hoy, ya y a cada momento de nuestra vida. Es un mandato porque está escrito. Dice Pedro, está escrito, escrito está. ¿Quién usó esas palabras en el pasado? Escrito está. Jesús, en medio de la tentación. Escrito está. Para los que les gusta hacer estudios en sus casas, esta frasecita que Dios dio a su pueblo, sed santos porque yo soy santo, la encuentran en Levítico 11, 44 y 45, en Levítico 19, 2 y en Levítico 27. ¿En qué contexto la da el Señor? El Señor lo dice más o menos así. Yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. Eso es sed santos porque yo soy santo. En el Antiguo Testamento Dios le estaba diciendo a su pueblo, yo no soy como cualquiera de los otros dioses, yo soy un Dios santo, yo soy único. El único Dios verdadero. Ustedes tienen que ser un pueblo único, diferente. Entonces no tenemos excusas ni argumentos, hermanos. Dios ordena que seamos diferentes. Si usted se siente bicho raro, decimos en Colombia, cada vez que usted hace lo que Dios le manda hacer en su trabajo y lo miran, ay, pero tan santurrón, pues gloria a Dios, usted es diferente. Miren, mis amigos del high school y mis amigos de la universidad se burlaron de mí porque yo no tenía relaciones sexuales con mi novia en ese momento, que era Luisa, antes de que nos casáramos. Luchábamos para no tener sexo, como ustedes no se imaginan. Pero luchamos de la mano y la gracia y el amor del Señor para no tener relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Ustedes creen que éramos diferentes en medio de ese contexto? No, Andrés, usted debe ir al médico. ¿Cómo es que aguanta? Ser diferentes es ser contraculturales. ¿Qué tal cuando a alguien se le queda unos $10 ahí al lado y usted necesitando esos $10 porque se le olvidó algo y usted anda mal de platica, de dinero? ¿Quién se va a dar cuenta? Pero usted es diferente. Usted toma los $10 y los devuelve y dice, no sé a quién se le cayó estos $10, los retorno. O llega el señor del Uber aquí por la I-5 y se le cierra. Y usted quiere responderle con ese versículo de por allá de Samuel que dice, hijo de su mala madre. Es un versículo, ¿sabían eso, no? Y usted le quiere responder con ese versículo, hijo de... Pero usted guarda su corazón y dice, Señor, bendícelo. Me sacó el mal genio, pero bendícelo. Eso es ser diferente, exacto. Y después dijo que Dios te recoja. Hermanos, no hay argumentos. Dios nos ordena que seamos diferentes, que seamos contraculturales. Si usted se siente bicho raro por hacer la voluntad de Dios, está en el camino correcto. Pedro dice en esta carta, no hay manera de evitar el sufrimiento en la vida, pero se puede sufrir por dos razones solamente. O sufrir por hacer lo malo, o sufrir por hacer lo bueno. Usted decide. Y el que sufre por hacer lo bueno, dice Pedro en esta carta, su fe es como el oro que es purificado. Y va a ser exaltado por Dios. Sea buen negociante, así como el pastor Amner, que es buen negociante. Y yo lo admiro por eso. Sufra por hacer lo bueno, no sufra por hacer lo malo. Una cosa es cuando tenemos problemas porque hemos sido zánganos y hemos sido sinvergüenzas. Otra cosa es cuando sufrimos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, tendríamos que pensar, ¿cómo puedo ser santo? Escrito está. ¿Cómo poder obedecer lo que está escrito cuando no conocemos lo que está escrito? En otras palabras,
¿Dónde están los mandamientos? En la palabra de Dios. Aquí están los mandamientos, hermanos. Este es un mensaje muy sencillo. Aquí están los mandamientos. Pero si no conocemos la palabra, no sabemos qué obedecer. Decía una amiga en Colombia, Andrés, ¿sabes qué? Cuando yo veo una Biblia limpia, veo una vida sucia. A lo que se refería ella es quien no escudriña la palabra, su vida tampoco es escudriñada por la palabra. Ahora, tenemos aquí una tensión. Decimos que somos santos por gracia, pero por otro lado decimos que tenemos que ser santos y obedecer la palabra de Dios. Explíqueme, hermano Andrés, ¿cómo es esto? Pareciera que fuera como una, ¿cómo se dice? Una contradicción, gracias, una contradicción. Pero volvamos al verso 2, por favor. ¿Me ayudas con el verso 2? Aquí está la respuesta. Fuimos elegidos por Dios Padre. ¿Y quién nos santifica? ¿Nosotros? El Espíritu. Pero nos dice ¿para qué? Para obedecer. Nosotros somos santificados para obedecer a Dios. Lo voy a poner en estas palabras. ¿Qué estaría, ustedes que son padres o madres, qué estarían dispuestos ustedes a hacer cuando un león venga a devorar a su hijo? Algunos dicen, no, si mi hijo es un león. ¿Qué estarían dispuestos a hacer si su hijo está en peligro? En el borde de un puente y está a punto de caerse. Das tu vida. Es la mejor respuesta. Das tu vida. Uno no lo piensa. Cuando yo tengo a Tomás con fiebre, yo quisiera coger esa fiebre y sacársela y ponérmela a mí. Y que él siga corriendo y jugando y gritando y yo llevar esa fiebre por él. Pues nuestro Padre Celestial nos cela, tiene tanto celo por nosotros que odia el pecado que nos destruye. Por eso nos llama a la santidad. Porque Él sabe que ese pecado es como un león rugiente esperando a quien devorar. Porque ese pecado, ese enemigo de nuestras almas que es Satanás, que Pedro habla más adelante, está dispuesto a asesinarnos. Por eso el Padre nos dice, sean santos como yo soy santo, porque los amo, porque quiero estar cerca de ustedes. En otras palabras, hermanos, gracia y santidad van de la mano. Déjeme ponerlo de esta manera. Si usted intenta vivir la gracia sin la santidad, sin la obediencia a Dios, usted puede entrar en libertinaje. Usted puede entrar en ese movimiento religioso que se llamó creciendo en gracia, que yo llamo creciendo en desgracia. ¿Qué es lo que dice esto? Usted haga lo que quiera, que Dios ya lo perdonó. Viva como quiera. Ya usted es santo, ya Dios lo perdonó. Nada de lo que usted haga puede cambiar eso. Entonces viva como quiera. Robe, tenga 3 esposas. Haga todo lo que sus pasiones le dicen. Entonces la gracia sin santidad nos puede guiar al libertinaje. Pero la santidad sin gracia nos puede guiar al legalismo. Mucho cuidado con intentar buscar la santidad sin depender de la gracia de Dios, porque usted se va a volver una persona legalista. Entonces va a coger la Biblia para darle en la cabeza a los demás. Uy, usted sí es bien pecador. Eso es una forma de religiosidad. Los fariseos en tiempos de Jesús presumían y se jactaban que eran obedientes a la ley. Decían, yo ayuno 3 veces a la semana, cumplo la ley, doy mis diezmos y ofrendas, pero no vivían bajo la gracia. Mucho cuidado con intentar ser santo sin la gracia de Dios, porque te puedes volver legalista. Hermanos, gracia y santidad van de la mano. La gracia que el Padre nos eligió nos santifica por su Espíritu para que obedezcamos y seamos rociados con la sangre de Jesucristo. Segundo punto, ¿por qué ser santos? ¿Por qué ser santos? Versos 15 y 16 de nuevo. Miremos el verso 15 y 16. ¿Qué dice? Sed santos como aquel que os llamó es santo en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque escrito está, sed santos como yo soy santo. La respuesta del por qué es
¿Por qué Dios nos llama a ser santos? Porque Él es santo. ¿Qué quiere decir esto? Llevamos su naturaleza. Nosotros llevamos el ADN de Dios. Dios habita ahora en nosotros. Y si Él es santo, nada de nuestra vida que no esté en santidad va a empezar a chocar con su santidad. Por eso es que cuando Cristo viene a nuestra vida y usted peca, ya usted no puede estar tranquilo. Cuando hay un pecado que no se ha confesado en la vida del creyente, ¿sabe qué empieza a pasar? Empieza la ansiedad, empieza el miedo, empieza a quitarse nuestro sueño en la noche, empieza la angustia y empezamos a hacer las cosas a nuestra manera. Pero dice la Biblia que el que confiesa su pecado y se aparta, vuelve y recibe gracia. Por eso la santidad necesita gracia. Porque vamos a pecar de todas formas y podemos seguir siendo santos. Entonces, ¿qué significa que seamos santos porque Dios es santo? Significa que esto no es simplemente un tema moral o un tema ético o un tema de ser un buen ciudadano o tener la mejor posición política del momento o ir a la iglesia de mejor doctrina. Este asunto de ser santos es algo existencial. Dice, porque Él es santo, sean ustedes santos. Ese es un asunto de ser. No es un asunto de aparentar, ni de tratar, ni de alcanzar. Es ser. Nos da identidad. Somos porque Él es. Llevamos la vida de Dios en nosotros. Pero también la palabra de Dios, en Hebreos 12:14, nos da otro regalo. Seamos santos porque Él lo es. Y segundo, seamos santos para que podamos verlo. Tal vez usted se ha preguntado, ay, hermano Andrés, a veces no veo a Dios en mi vida. Yo veo que Dios le responde a María, que llega con el testimonio el miércoles. Yo veo que le responde a Dorita, que llega con su testimonio el domingo. Yo veo que le responde a Daniela, que sigue ahí sirviendo y Dios la respalda. Yo veo que Dios se mueve en los hermanos de la iglesia, pero yo no lo veo. Y yo he escuchado de algunos hermanos de la iglesia eso. Yo no lo veo. Por eso cantábamos hoy, abre mis ojos. Oh Cristo, yo quiero verte. Pero ese ver, como decía María al principio, no es verlo cara a cara, porque si no caemos, ¿qué? Muertos. ¿A qué se refiere con verlo? Ver su actuar en nosotros, alrededor de nosotros. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie, ¿qué? Si usted se ha preguntado por qué no veo a Dios, aquí está la respuesta. ¿Cómo anda su vida de santidad con Dios? Y quiero para esto hacer un recorrido con ustedes en este punto. Un recorrido que hicimos con el grupo de alabanza el miércoles pasado. Dios anda desesperadamente enfocado con estar cerca de nosotros. Pero está desesperado por estar cerca de nosotros, especialmente cuando pecamos en el principio. Entonces, acompáñenme muy rápidamente al Edén, al libro de Génesis. Dice la Biblia que el hombre y la mujer vivían cara a cara con Dios. Es decir, no tenían que orar. Era como si se tomaran con Dios de las manos para bendecir los alimentos y luego miraban a Dios y se reían. Pero si tú estás acá, ¿para qué oramos? Porque Dios estaba ahí. Pero el hombre pecó en el capítulo 3 y se fue de la presencia de Dios y ya no lo podía ver. Porque si lo veía Dios que es santo, ¿qué le pasaba al hombre? Caía muerto. Porque nadie verá a Dios y quedará con vida. Lo enseña la palabra. Entonces Dios, en su anhelo de amor por rescatarnos y estar cerca de nosotros, establece primero el sacrificio que se da en Génesis 3, que mata el primer animal, los cubre con pieles de animales y empieza a hilar una historia de salvación para la raza humana. ¿Qué pasa después? Vienen los patriarcas, viene Abraham, vienen los hijos de Abraham y Dios empieza a hablarle a estos patriarcas para empezar a formar un pueblo. Dios, una vez más, acercándose un paso más a la raza humana, a nosotros. Pero para Dios no fue suficiente. Dijo, todavía quiero estar más cerca de ellos. Entonces, en tiempos de Moisés, diseñó el tabernáculo, ¿recuerdan? Cuando salieron de Egipto por el desierto, Dios le dice a Moisés, quiero que me construyas un tabernáculo para habitar en medio de mi pueblo. Un paso más de Dios hacia nosotros. Entonces aparecía la nube, la columna de fuego, los sacerdotes se preparaban, pero solo los sacerdotes podían entrar a esa presencia Shekinah, que llama la Biblia, que es la presencia manifiesta de Dios. Y Dios dijo, todavía no me es suficiente.
Entonces formó un pueblo, llegaron a la tierra prometida y construyeron un templo. Y entonces Salomón lo estrenó, el templo, el hijo de David. Y la gloria de Dios vino y Dios estaba ahora ya no en el desierto, sino en medio del pueblo. Pero todavía Dios decía, están muy lejos de mí. Es como un padre viendo la fotografía de sus hijos y Skype no le es suficiente y las redes no le son suficientes, mirarlo por la ventana no es suficiente. Y después del templo, entonces Dios se acerca durante ese tiempo a través de los profetas, los reyes, para que le hablaran al pueblo. Y no le era suficiente. Y dijo, ya no aguanto más. Quiero estar cerca a mis hijos, pero no quiero venir tal como soy, santo, y destruirlos, porque ellos están en pecado. ¿Qué hago? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Envió a Jesús, el Emanuel. Ya no era Dios en el templo, ahora era Dios con nosotros, caminando con nosotros. Dice Juan en el capítulo 1, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Jesús caminando con los discípulos, podían tocar a Dios a través de Jesús. Felipe le dijo a Jesús, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, Felipe, ¿me estás viendo a mí? ¿Estás viendo al Padre? Yo soy la imagen visible del Dios invisible. ¿Qué creen? No fue suficiente. Y Dios dijo, no me basta con vivir con ellos. Quiero vivir en ellos. Y envió el Espíritu Santo en Pentecostés. Y dijo, ahora voy a vivir no solamente con ellos, sino dentro de sus corazones. Porque el Padre ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo, dice la carta de Timoteo. ¿Y qué creen? No le es suficiente. Entonces ese Espíritu nos santifica, porque un día Él va a venir y va a reinar en los nuevos cielos y la nueva tierra. Y vamos a verlo cara a cara y vamos a vivir cara a cara. ¿Sabe qué dice Apocalipsis? Que el Padre Celestial, de todos los sufrimientos que hemos vivido por seguirlo, Él va a quitar cada lágrima de nuestros ojos con su dedo. Y vamos a estar como en el inicio. Por eso la santidad es tan importante, porque sin santidad no lo podemos ver. La santidad es el camino de preparación para estar un día por siempre en su presencia. Punto número 3. Ahora la pregunta es, ¿cómo? La santidad no es una idea etérea y ahí como una nube de teología. La santidad es algo práctico que se puede vivir hoy. El verso 15, ¿qué nos dice? ¿Me ayudas, Meli, con el verso 15? Sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos, ¿en qué? En toda nuestra forma de vivir, nuestra manera de vivir. Ahí está la respuesta. ¿Cómo? En todo lo que hacemos. Por alguna razón, como veíamos en la imagen del principio, se cree que la santidad es solamente para cuando oro. La santidad es solamente para cuando voy a la iglesia. La santidad es solamente cuando leo la Biblia. La santidad es solamente en momentos religiosos. Pero la santidad que dice Pedro es en todo. Incluso cuando vemos el partido de Colombia-Paraguay después de este culto donde vamos a ganar. Ahí yo puedo ser santo. Ahí yo puedo ser santo. Cuando vemos la serie que nos gusta de Netflix, ahí tenemos que ser santos. Cuando estamos a solas, bajo nuestras cobijas, ahí somos santos. Cuando nos estamos duchando, ahí somos santos. Cuando vamos manejando en el freeway pensando, aquí somos santos. Entonces desglosé la frase en toda nuestra manera de vivir. La palabra toda en el original quiere decir en cada una de las cosas que usted hace. En cada una. La palabra manera, mire lo que encontré. La palabra original quiere decir conversaciones, conducta y comportamiento. 3 Cs. C de... ¿Quién tiene un nombre por C? Aquí. Nadie tiene un nombre por C que yo recuerde. César. César que no está aquí. Bueno, Cecita.
conversaciones, conducta y comportamiento. Eso quiere decir manera de vivir. Pero la palabra que más me sorprendió es esta última, vivir. Significa, sean santos es causar algo para que ocurra. Causar para que venga la existencia. Algo que yo preparo para que ocurra desde antes. En otras palabras, comienzo a ser santo desde antes de realizar una acción. Ser santo inicia en el corazón, antes que en la acción. Alguien lo puso así. Siembre un pensamiento y tendrá una acción. Siembre acciones y tendrá un hábito. Siembre un hábito y tendrá carácter. Siembre carácter y tendrá destino. Déjeme repetírselo. Siembre un pensamiento y tendrá una acción. Toda acción empieza con un pensamiento antes. Así usted me diga, uy, pues ¿qué haces? Uno reacciona. Así como mi mamá un día, esa historia chistosa que lo asustó un joven, doctora, y mi mamá, ¡ay! Puf, le metió una cachetada. Aún esa reacción viene de un concepto de temor, de susto, antes de que ocurra. Entonces, siembra un pensamiento y tendrá una acción. Siembre acciones y tendrá un hábito. Siembre hábitos y tendrá carácter. Siembre carácter y tendrá destino. 3 aplicaciones antes de terminar y para que oremos. Al pensar en ser santos a solas, con uno mismo, a solas, pensé en algunos termómetros. ¿Para qué sirven los termómetros? Para medir la fiebre. Y como el pastor nos decía hace poco, y pues es algo que uno conoce especialmente como padre, es el problema de la fiebre es la fiebre. No, la fiebre está manifestando. Al contrario, la fiebre está ayudándonos a detectar que hay una infección o que hay un problema. Aquí hay unos termómetros que nos ayudan a detectar esta fiebre y que podamos ir al fondo y cancelar toda infección y ser sanos por el Señor y vivir en santidad. Déjeme recordarle algunas. Algunos de estos termómetros que nos ayudan a detectar estas fiebres son las adicciones secretas. La adicción no es nada más que algo que usted no puede dejar. Por muy bueno que parezca. Si usted tiene una adicción de chuparse este dedo desde los 5 años y todavía hoy no puede dejar de chuparlo y usted no puede controlar eso, ahí hay una adicción. Otra fiebre que ocurre es la ansiedad. Una ansiedad que lo controle a usted. Otro de los termómetros que nos ayuda es el que usted no disfrute estar a solas con usted mismo. Ojo, no estoy diciendo orando, sino algo que Dios nos dio es que nos disfrutemos a solas. Eso que llaman los psicólogos, pase tiempo conociéndose, disfrutando. Eso es bíblico, hermanos. Eso es bíblico. Si nosotros no disfrutamos el estar a solas con nosotros mismos, aquí hay una fiebre que nos está diciendo, cuidado, cuidado. Otra fiebre puede ser que caemos en las mismas tentaciones por años. Una tentación y un pecado que no hemos podido salir y es el mismo por años y por años y por años, por meses. Mire este termómetro. Pregúntate si te sientes en paz y en libertad de hacer frente a tu familia lo que haces en secreto. ¿Te sientes en libertad y paz de hacer lo que haces en tu habitación? ¿Hacerlo delante de toda tu familia? Eso es un buen termómetro. Es que si a veces no lo ponemos, casi que el termómetro se rompe. Sube la temperatura y se rompe. ¿Sientes libertad de hacer frente a tu familia lo que haces en secreto? Pero esto no se trata de simplemente decirles, hermanos, estamos afiebrados. Tenemos la palabra de Dios
que es el mejor antibiótico, es la mejor medicina. Hay 3 formas que Pedro nos regala en su carta para ser sanos y para vivir en santidad. Hermano, cambie sus pensamientos desde antes de salir de su casa. Cambie sus pensamientos y su manera de pensar antes de cruzar la puerta de su casa hacia su trabajo, hacia su escuela, hacia la iglesia. Cambie sus pensamientos que lo están llevando a apartarse de Dios. Si usted se espera hasta la noche, puede que ya sea tarde. Nuestra santidad inicia apenas nos despertamos. Que nuestro primer pensamiento sea: Señor, ayúdame a tener tus pensamientos. Llene su mente con lo que está escrito. Llene su mente con lo que está escrito. Aproveche los infinitos pensamientos de Dios en su palabra para llenar su mente. Alguna vez un joven en Colombia me dijo: Andrés, ¿qué es lo primero que usted piensa en la mañana cuando se despierta? Y esa frase me confrontó mucho, porque yo ya estaba pensando en pagar los bills, estaba pensando en llegar temprano al trabajo, estaba pensando, ya perdí. Mi pensamiento lo está dominando el afán. Pero si mi pensamiento en la mañana lo domina un pensamiento pequeño de la palabra, le aseguro que tenemos de dónde echar mano para vivir en santidad. Hemos sido comprados, hemos sido adoptados por Dios. No se comporte como huérfano buscando en la basura. Busquen lo que está escrito para empezar su día. Segundo, para vivir en santidad, no deje pasar un solo día sin pedir perdón a Dios por sus pecados. No se acueste a dormir sin tener cuentas cortas con Dios. Pero después de pedir perdón, dele la espalda a ese pecado. Haga un plan de escape. Haga un plan de escape. ¿Cómo es que planeamos vacaciones, planeamos viajes, planeamos tantas cosas y no planeamos un escape al pecado? Todos sabemos, Dios es fiel y todos sabemos las áreas en nuestra vida que son débiles. Y sabemos otras áreas que no son débiles. No todos somos débiles en todo. Pero si usted es débil en algo, haga un plan de escape hoy mismo. Póngalo en manos del Señor y el Señor le va a ayudar, se lo aseguro. En el Señor siempre hay perdón. Ser santo, escúcheme esto, por favor, hermanos. Ser santo no significa dejar de caer, dejar de tropezar. Ser santo significa levantarse una vez más y darle la espalda al pecado. Y tercero, llévese a Jesús a todo lugar. Para ser santo a solas, llévese a Jesús a todo lugar. ¿Qué quiere decir esto? Use la fe. Porque sin fe es imposible que. Invítelo audiblemente a cada lugar en el que usted entra, especialmente cuando se sienta más débil. Yo siempre he contado esta experiencia en la iglesia y lo quiero contar una vez más porque es desde mi propia debilidad y cómo Dios me ha ayudado y cómo he podido mantenerme en medio de tropiezos. Su gracia me ha sostenido. Como ustedes saben, soy pianista clásico y tengo conciertos todo el tiempo, a veces en otras ciudades. Y desde que estaba en Colombia, tomé una decisión junto con mi esposa para evitar y hacer un plan de escape. Invitar a Jesús en el mismo momento que yo entraba a la habitación del hotel, donde mi esposa no está, mis hijos no están, la iglesia no está, yo estoy solito. Adivinen cómo habla el diablo cuando usted está solito. Cuando usted está solas, la voz del diablo es más fuerte. Por eso, si usted no tiene los pensamientos de Dios, olvídese pelear contra el diablo, hermano. Usted puede reprender por 3 horas, apenas termine de orar, cae redondito a los pies del diablo. Y una de las cosas que el Señor me ha guiado a hacer es, entro a la habitación e invito audiblemente a Jesús. Muchas veces al frente del botones. Y dice, este tipo está loco. Bueno, a mí no me importa. Digo, Señor Jesús, te invito a esta habitación, a la habitación 325. Y te pido que no te vayas porque te necesito, que soy débil. Invito, por favor, que te quedes acá. Eso es un acto de fe, hermanos. No es una ecuación espiritual ni es un rezo.
ni es echar agua bendita. Es que yo uso mi fe para saber que Jesús, aunque vive en mí, yo puedo invitarlo a que esté conmigo. Y lo segundo que hago es tomo el control del televisor del hotel y lo guardo en el cajón de seguridad. O lo guardo en otro cajón y no lo uso. No lo uso, porque yo ya sé que cuando esté solo, la tentación de empezar a mirar y canalear y que venga una imagen que destruye mi mente, una imagen pornográfica, una imagen que no agrada a Dios, especialmente para nosotros los hombres, eso es algo que me va a ensuciar, me va a manchar y me va a alejar de la presencia de Dios. Y lo tercero que hago es llamo a mi esposa y le digo, estoy solo en esta habitación. Y cuando estoy tentado le digo, Luisa, estoy siendo tentado, ora por mí. El solo hecho de decírselo baja la tentación inmediatamente. Hermanos, no estoy aquí para sacar pecho, estoy aquí para decirles que yo soy vulnerable, que yo soy igual de débil a usted o más, pero que en la gracia de Dios tenemos poder para vivir en santidad. 3 cositas, como les dije, se las recuerdo rápido. Cambie sus pensamientos antes de salir de casa. No deje pasar un solo día sin pedir perdón y apartarse del pecado. Y 3, llévese a Jesús por la fe a todo lugar que usted pise. ¿Qué tal si oramos? Quiero invitarle a que esté en comunión con Dios por unos minutos antes de tomar la cena. Y hoy es un día de administración, hermanos. El apóstol Pedro le dijo a la iglesia a la que le estaba escribiendo la carta, he escrito esto para animarles en la fe, para animarlos. Hermanos, Dios no está interesado en juzgarlo. Dios no está interesado en poner un dedo acusador. La Biblia dice que el acusador es solo uno y se llama el diablo. El Espíritu de Dios, cuando le muestra su pecado, es para que usted sea libre, pero nunca le trae culpa. El Espíritu Santo le trae convicción de pecado para que usted lo confiese y sea libre. El diablo lo acusa y le dice, ay, tan cristiano, tan santurrón. Pero Dios te dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. No se distraiga, estemos un momento de reverencia delante de Dios. No haga nada más en este momento. Así sea un servidor de la iglesia. Le pido con respeto que esté un momento en silencio delante de Dios. Este es un momento especial, un momento separado para ser ministrados por la palabra de Dios. Para los que el enemigo les está diciendo en este momento, ¿sí ve? Yo le dije, usted no es santo. Hoy el Señor les dice, yo te santifico. Para aquellos que no han podido romper con ciclos de pecado en su vida una y otra vez, hay esperanza en Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en su palabra. La Biblia dice que donde está la unción del Espíritu Santo, todo yugo se pudre. La Biblia dice que Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. La Biblia nos enseña en las palabras de Jesús que dijo, yo he venido para destruir las obras del diablo. Yo he venido para libertar al cautivo, para sanar al enfermo. Y tómese estos 5 minutos para indagar en su corazón.